Después de pasar por la función, este x toma de nuevo el valor 12. Hasta ahí no hay nada extraño, ¿cierto? Ese es el comportamiento común de las variables. Ese es el comportamiento que tienen por defecto. ¿Cómo así? ¿Cuál comportamientos? Es un paso por valor. Es lo que se llama paso por valor. El paso por valor lo que hace es que si yo a una variable x le asigno un valor de una variable, él se lo asigna, ¿cierto? Una variable es un espacio en memoria que se reserva para asignar un valor cualquiera. Ese paso en memoria, entonces lo que hace X es crear esa variable. Cuando lo pasamos a una función, ese valor de X se lo enviamos a una función, en esa función toma el alias de Y, pero entonces lo que toma es una copia de esta variable X. Lo que toma es una copia. Se crea una copia de esa variable X. Es como si copiáramos este cuadro de aquí arriba y lo llegáramos y lo copiáramos hacia abajo. Y este cuadro de aquí abajo es el que toma el nombre de Y. Es una copia. El paso por valor es una copia de esa variable. Se copia la variable en otra posición de memoria diferente. Y en esa otra posición de memoria diferente a este variable y le cambiamos el valor por 5. Por eso, acá abajo toma este valor 5 dentro de la función. A la copia. En la copia de la variable toma el valor 5. Y ese valor 5 se queda dentro de la función, pero cuando salimos de esa función, entonces, él dice que después de pasar por la función, él sigue tomando el valor 12, porque el que tiene el valor 12 es la X original, más no la copia. Eso es un paso de una variable o asignación de una variable por valor. Ahora voy a pasar la variable por referencia. Al pasar por referencia voy a copiar esta función, la voy a pegar acá abajo, la voy a llamar cambiar valor 2. Con int y lo mismo, voy a crear aquí un alias de una variable llamada y, pero esta vez a esta y le voy a colocar antes un ampersand. Le voy a anteponer un ampersand. Ampersand y. Ustedes dirán, pero ¿para qué ese ampersand y? Ese ampersand y se utiliza para hacer el paso de la variable por referencia. Voy a copiar esto mismo, lo voy a pegar aquí abajo. Voy a decirle aquí que me haga un salto de carro, por ejemplo, un \n, para que se me muestre el texto más abajo. Voy a decirle que me haga el paso de la variable por referencia. Es el paso de la variable en una función por valor
En una función voy a colocarle aquí por valor y el paso y la asignación de una variable eh, en una función por referencia. X antes de pasar por la función, cambiar valor 2 en este caso ya a X, porque la función ya es cambiar valor 2, y luego le digo valor de X después de pasar por la función. Entonces noten lo que va a ocurrir aquí. Cuando yo le ejecuto, miren, él me dice, cambia el valor de X antes de pasar por la función es 12, el valor dentro de la función es 5 y el valor después de pasar por la función sigue siendo 12 porque lo que se envió a la función 1 fue una copia, porque aquí está en Y, simplemente es una copia de esa X. Eso es lo que pasa comúnmente y lo que ocurre por defecto con las variables. Pero cuando yo le digo ampersand Y, al parámetro que voy a recibir, entonces mire lo que ocurre en la solución. Él me dice, antes de pasar por la función, el valor es 12. Dentro de la función cambia a 5 y el valor de X después por fuera, después de pasar por la función, sigue siendo 5. Hereda este valor. Es decir, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Nuevamente, tengo el valor de X, a este valor de X le corresponde una variable, que está aquí, ¿cierto? Esta variable, este es el valor de X. Resulta que yo creo después esa variable Y, pero la creé con ese ampersand. Entonces el lenguaje de programación C++ entiende que el ampersand lo que hace es crearle otra etiqueta a la misma variable X llamada Y, pero es la misma variable X llamada de otra forma dentro de la función. Esa X se llama Y dentro de la función, pero apunta hacia la misma dirección de memoria. Es decir, esa etiqueta es a la misma dirección de memoria, no es una copia, porque si fuera una copia, como en la función 1, esa copia lo que hace es eh, colocar ese mismo valor, pero en otra dirección de memoria diferente para que sea modificada, pero la variable dentro de la función principal sigue siendo la misma, no cambia. En la otra función, si cambiaría, pues cambia ese valor, ¿cierto? En la función 2, lo que hacemos con el ampersand es decir que creamos una variable y, pero esa variable y se direcciona hacia la misma dirección de memoria de la variable x. Por eso, cuando yo le cambio dentro de la función a y el valor de 12 a 5, le asigno 5, ya tenía 12 antes, pero le asigné el 5 dentro de la función. Cuando yo le digo después, por fuera de la función que me muestra el valor de x, ese valor de x es 5, porque lo que hizo y fue cambiar en la misma dirección de memoria donde está x, el valor. Ese es el ejercicio relacionado con el paso o la asignación de variable en una función por valor y la asignación de una variable en una función por referencia. Este caso es demasiado utilizado, es muy utilizado y es importante tenerlo presente porque se va a empezar a ejecutar y se va a empezar a trabajar después. Y es importante que lo tengan presente porque es uno de los conceptos en los lenguajes de programación relacionados con el lenguaje C++. El paso por valor y paso en una función por referencia. Miren que al pasar después se conserva el mismo valor que ha sido modificado. El paso por valor de una función por valor es muy útil o muy utilizado cuando creamos variables y pasamos variables como parámetros en una función. Y por defecto se hace así siempre, los pasos de las variables en las funciones por valor. Pero por referencia se lo hace con los arreglos y matrices. Cuando creamos una función o creamos una variable, no una variable, sino una estructura que contiene más de un elemento, por ejemplo, más de una variable, como lo vamos a ver en un ejemplo siguiente, em, con una lista enlazada, ese paso, ese elemento, no es... no se pasa por valor, sino que se pasa por referencia. Eso lo hace el lenguaje de programación automáticamente. Cuando yo tengo una estructura que tiene más de un dato, por ejemplo, tengo un arreglo, tengo una lista,
tengo una matriz, como lo había mencionado, entonces cuando yo le paso como parámetro a una función, la función automáticamente lo toma por referencia. No tengo que decirle o no tengo que utilizar el ampersand. Eso se logra cuando trabaje en el elemento de la lista enlazada. Se va a pasar por referencia, por lo tanto, los valores se pueden modificar desde la función principal, se envían a la función auxiliar desarrollada y los valores van a cambiar dentro de la función principal, como se está viendo aquí en el caso de esta variable. Cuando trabajamos con arreglos, podemos crear funciones para llenar arreglos y esos arreglos van a quedar modificados dentro de la función principal. Em, por eso no es necesario utilizar por fuera en ampersand. Pero con variables, cuando nosotros queremos que el paso de una variable sea por referencia y que se modifique dentro del programa principal a través de funciones auxiliares, debemos hacer esto, colocar en ampersand. Y esto es lo que nos sirve para identificar las diferencias entre ese paso por valor y ese paso por referencia. Espero que este ejemplo haya sido claro y que les sirva a ustedes para sus implementaciones futuras. Nos miramos en un siguiente episodio. Muchas gracias.